buenas noches. Mi nombre es Joan Sebastián Fiesco Mazabel del grado 8.1 del Colegio Jorge Eliezer Gaitán y hoy le vengo a entrevistar a un ciudadano de Florencia, Caquetá llamado Melquisedec Fiesco Tálora sobre el tema del COVID-19. Buenas noches, señor Melquisedec Fiesco. Buenas noches, Johan Sebastián, mucho gusto. Primero que todo quería dar una introducción de cómo usted se ha sentido por ese cambio que ha tenido su trabajo, su vida familiar, por el tema de la pandemia y el confinamiento. Bueno, pues no es un secreto para nadie que este tema del COVID-19 nos cogió por sorpresa a todos. Nunca imaginamos realmente, yo creo que nadie imaginó que a nivel global en todo el mundo íbamos a andar por las calles todos con restricciones de locomoción, con tapabocas, con guantes, cubriéndonos. Realmente ha sido un impacto bastante grande y se ve que ha sido un cambio de vida bastante drástico para el cual una cuestión es que la humanidad entera, no solamente los colombianos ni los caqueteños, la humanidad entera no estaba preparada para estos cambios que estamos viendo a través de este COVID-19. Bueno, señor Melquisedec, a raíz de eso, quiero que usted se tome más a fondo sobre su vida cotidiana, cómo ha cambiado su modo de trabajo, sus relaciones con las demás personas y entre otras muchas cosas. Uy, grande y abismal. El cambio ha sido bastante grande. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a un ritmo de vida, a un ritmo social, a un ritmo de trato con los amigos, de mano, de estrechamiento. Incluso yo tenía la costumbre de saludar incluso a las damas de beso en la mejilla, a los amigos de mano y de apretón duro. Y para uno es muy difícil, ahora parecía una recocha cuando uno que el codito, que la mano, uno hasta se reía. Y son medidas que en verdad uno debe tomar bastante en cuenta. El cambio ha sido, como le decía Sebastián, bastante drástico. ¿Por qué? Porque en el caso de mío, que llevo una profesión independiente, producir dinero se ha vuelto más difícil, trabajar se ha vuelto más difícil. Quienes tienen una fuente de ingreso fija de pronto, pero para las personas independientes que vivimos en el caso mío, por ejemplo, de meter demandas, de lo que llegue, entonces se afecta grandemente. Sin embargo, pues afortunadamente tampoco ha golpeado tan duro que no la pueda mantener. Sí afecta bastante el trabajo. Afortunadamente, el hombre es un animal de costumbre y uno se va acostumbrando, y uno se va acostumbrando a las audiencias virtuales, a las compras virtuales, a salir menos, a estar más en casa, aunque tengo que reconocer que incluso me ha dado demasiado duro, me he enfermado, el estrés es demasiado grande, aunque uno no crea, el encierro lo enferma y el encierro mata. Bueno, respecto a eso, también se ha visto que por este encierro nuestra salud se ha visto afectada. Entonces yo quisiera ver qué fuera lo que usted propondría para mantener ese ritmo bien y tener buena salud, ya sea haciendo ejercicios o compartiendo en familia. Bueno, lo de compartir en familias ya es más que un hábito. Por fortuna hay cosas buenas del COVID. Lo de compartir en familia es una bendición porque se concentra la oportunidad de compartir en familia. Hay que mirar que los estrés, hay cosas buenas, de toda la vida hay cosas buenas y cosas malas. La obligatoriedad de quedarse uno en casa por el confinamiento también trae cosas positivas. Tiene uno la oportunidad de compartir más, aprende que tiene que aprender a trabajar. Que tiene que aprender a trabajar desde la distancia, que tiene que aprender a divagar menos, que tiene que empezar a ser más efectivo en lo que hace, a aprovechar más las oportunidades, porque irónicamente el tiempo pasa como más rápido. Uno llega, uno me acuerda el lunes y ya llegó nuevamente viernes y el tiempo va pasando. Pareciera que fuera un gran paseo, pero esto se torna difícil porque es que nos estamos envejeciendo y vemos que no proyectamos. Lo peor para el hombre es estancarse. Y esta cuestión está estancando. Entonces usted me hacía la pregunta inicial, ¿qué haría? ¿Qué recomendaría? Mire que es bastante difícil. En mí,
que he notado el grado de estrés que me ha enfermado, me gustaría que existiera el mago, que encontrara, porque así uno se distraiga, que haga otras cosas, pero en el fondo la responsabilidad uno está pensando, ¿y aquí qué sigue? Y cuando mis hijos tengan que volver para la universidad, ¿qué sigue? Y mi trabajo, y hay mucha empresa que hay en pique, y que es un hecho cierto que la economía va a ir de para el piso, y que hay una cuestión que lo que se llama estrés, si una persona lo quiera controlar, es muy difícil. Sin embargo, ¿qué es lo principal? Obedecerle, entender que nuestros abuelos tenían la razón, que hay que ser paciente, que el tiempo se venga de todo lo que se hace sin su consentimiento, que hay que amar la naturaleza, que hay que desprendernos de ciertas pendejadas que creíamos eran importantes, y tras de una cuestión de estas se da cuenta que no es tanto. Recomendaciones: relajarse y adaptarse. El hombre tiene que adaptarse y procurar adaptarse y asimilar los cambios. Y ante todo, no conformar parte del problema más, sino más bien de las soluciones. ¿Sí? Aprender a quejarnos menos y a hacer más. Aprender a entender a los demás y esperar no siempre ser entendidos, que es el error que nosotros cometemos a diario. Aprender a que cada momento, cada instante, cada segundo es valioso. Y algo que sí ha sido lección de toda la vida, que nunca la aprendimos: primero, respetar a los animales, respetar la naturaleza, respetar la vida y respetar el tiempo. Al respetar el tiempo hay que buscar pasatiempos sanos, juegos, volver a los juegos de mesa, volver a lo sano, hacer deporte dentro de los límites que se respete, el espacio público, que se respete las normas. Y ante todo, yo que soy abogado, ante todo, respetar las normas. Por algo, cuando toman una decisión, quédate en casa, no lo hacen gratuito. Es porque de una u otra manera tiene su razón de ser. Que son unos títeres, que hay irresponsables, que esto... Aquí no hay que empezar a buscar culpables, ya esta cuestión está echada en el mundo, hay que empezar a buscar soluciones. Es lo que yo considero. Y lo más importante, que ojalá lo pudiéramos lograr, y le pido a Dios que uno lo pueda lograr, que es de cada uno tener calma. Si usted no logra tener calma, no tiene nada. Calmarse y pensar, porque cuando uno se desespera, piensa a la mitad. Cuando uno se desespera, toma decisiones equivocadas. Cuando uno se desespera, atropella. Cuando uno se desespera, después se lamenta. Entonces, aprender a pensar con cabeza fría. Cada uno de nosotros. Me parece muy bien su respuesta, señor Melquisedec, porque de esta pandemia pues debemos aprender a convivir en familia y evitar problemas, ser más sociables y compartir más con los seres que tengamos cercanos. Así que su punto de opinión me parece muy bien. Y ya entrando a otro tema, a raíz de que, un ejemplo, acabe la pandemia, ¿qué podemos cambiar? ¿O qué cambios más notorios se mirarán en el mundo? Como ya lo advertí en mi respuesta anterior, es obligatorio, ya no es opcional. Respeto por la naturaleza. El mundo entero sabe que el hombre debe empezar a saber que es un ser vivo que convive y vive con la naturaleza, y por lo tanto tiene que aprender a respetar el espacio de los animales, empezar a ser también más humano, empezar a desprenderse de todas las pendejadas que han destruido la humanidad. Por ejemplo, yo que soy especialista en derechos humanos, sé que lo que más ha dañado a la humanidad son los egoísmos. Sin embargo, porque estamos notando el vicio de la humanidad a través de las noticias, uno ve como el problema mundial, y Estados Unidos piensa en ponerle problemas a otro país. Siguen pensando gente que, por ejemplo, las ayudas las hacen para otros, la gente sigue siendo deshonesta. Nuestros mandatarios siguen viendo a ver cómo le meten la mano a las partidas del COVID. Por Dios, no tiene presentación. Aquí tiene que cambiar, la política tiene que cambiar. Aquí tiene que cambiar obligatoriamente el modo de pensar en cuanto al ser de consumo. Tenemos que saber qué consumimos, porque muchas empresas se ven a pique. Empresas, por ejemplo, partes que vivían del turismo, tienen que empezar, que esa es una cuestión que va a dar la vuelta. El fútbol, muy bonito y todo, pero tenemos que emprender que llegó el momento en que un futbolista no puede ganar lo de 50 médicos por ser futbolista,
que hay cuestiones, el fútbol puede ser muy bueno, pero mire que esa aglomeración de personas pasa a un segundo plano. Un artista que, perdón, un artista que reúne un gusanero de gente, una aglomeración de personas en un espectáculo, esa cantidad de personas reunidas en un solo sitio tiene que cambiar. La gente tiene que entender que tiene que, es decir, tenemos que aprender a tener disciplina. Sin lugar a dudas tenemos que aprender a ser disciplinados y meternos en la cabeza que a partir de COVID-19 y de cualquier cuestión que se le parezca, el mundo entero ya no va a ser el mismo, por más que queramos. Señor Melquisedec, volviendo al tema de la casa, nuestro encierro en nuestros hogares, ¿qué propondría usted para hacer, ya sea productos o distintas cosas que pudiera usted producir para que su economía sea más estable? Bueno, interesante esa pregunta. Mira, en mi tema como defensor público de la Defensoría del Pueblo, manejamos un margen de violencia intrafamiliar que se ha disparado enormemente. Es triste que por esta época de la pandemia los delitos que más han avanzado son violencia intrafamiliar y delitos sexuales. Se ha vuelto los abusos a menores, abusos a mujeres. ¿Por qué? Porque la persona desespera, obran de determinada manera, pero es triste ver cómo el incremento de delito. Entonces, respecto a su pregunta, ¿qué propone? Incluso en casa, mi esposa tiene una especie de solución a la que le venía incluso antes de la pandemia haciendo jueguito, que es aprovechar los espacios. Uno tiene en su casa, puede ser un patio pequeñito, pero si usted coge unas bolsas con abono, la llena y siembra su propia hortaliza, y en la casa lo hemos vivido, no por iniciativa mía, de pronto por iniciativa de mi esposa, y hemos tenido cultivos de tomate, de un cuento, de otro, y de pronto uno aprende cómo a autoabastecerse. Eso ya es un cambio, que uno lo hace primero por distracción, segundo por entretenimiento, tercero por producción y por comodidad. Porque si yo no tengo que salir a la plaza de mercado a dar 20, 10, 50 mil por una caja de tomate, lo que valga, si yo en la casa puedo coger mis hortalizas, así sea en un pedacito, tenemos que entender que hay que aprovechar que eso no vale mucho. Entonces, primero que todo tenemos que ser ingeniosos y volvernos productivos. Segundo es aprender que tenemos que gastar lo necesario. Recién empezó la pandemia, ahí me daba risa que íbamos a un centro comercial a analizar muchas veces la gente en ese desespero por llenarse, por ejemplo, de papel higiénico, por llenar sus despensas de comida como si estuviéramos preparándonos para una guerra. Efectivamente, sí, esta es una guerra, pero esas son muestras de desespero. Y lo peor que puede hacer uno es entrar en el campo del desespero. Y los mayores focos de expansión de la enfermedad se ha dado cuando la gente ha sido irresponsable. Miremos la situación del presidente del Brasil. Toman las cosas con irresponsabilidad y pagan su precio. Ya está contaminado el COVID-19 el presidente del Brasil, Bolsonaro. En el Ecuador, esta diputada que empezó a hacer una campaña contra el COVID como si fuera una guerra pendeja y a instar a la gente a que las medidas eran innecesarias y que era un abuso, murió de COVID-19. Entonces nos ha enseñado que es de respeto. La gente, lo triste de esto es que la gente no lo toma en serio. La gente cree que esto no es en serio. Y las cifras sí suben. Y aquí hacían 10 enfermos, nos cagamos de la risa, perdónenme la expresión, por decir nos jugamos de la risa. No valía nada, nosotros no. Siempre el tema es que a nosotros no nos toca, que se enferman los demás, nosotros no. Ahora vemos que ya tristemente hace rato superamos a China, donde se inició la pandemia, y ya lo superamos. Y somos folclóricos. Y hay gente que dice, no, eso ya pasó de moda, eso aquí no pegó. Y no se las cree. Están viendo la cantidad de muertos. Y ve uno la televisión de filas y filas de ataúdes, como lo que está pasando en México, en Miami, en Ecuador, en gran parte ya aquí en Colombia. Y todavía hay gente que cree que esto no es cierto. Lo primero que tenemos que entender es que esto sí es cierto. Se han visto muchos casos de desespero, de gente que no se aguanta ya estar tanto tiempo encerrado, cómo ha cambiado su vida. Entonces, yo le diría a usted
qué medidas o qué puede hacer frente a un ataque de estrés o de ansiedad por el mismo. Mire que esa es una de las cosas que más le temo. Una, porque es que mire, cuando uno tiene relación con comunidad, entiende cuestiones como que la gente dice, yo no me puedo encerrar porque ¿quién trae la comida a la casa? Yo no puedo quedarme en la casa todo el tiempo porque tengo que producir y porque se vive del día a día, toca trabajar. Entonces todo dentro de las justas proporciones, como decían los abuelos, ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre, porque es que la economía tampoco se puede descuidar. Entonces, ¿qué diría yo en el caso del estrés? Porque no crea, llegará el momento en que por la gente puede reaccionar de una forma poco apropiada respecto a lo que esté pasando y pueden llegarse a presentarse situaciones para las que uno no está preparado. Entonces lo primero que todo es, primero dejar el egoísmo. Aquí donde tenemos que entender que también tenemos que aprender a compartir. Segundo, vivir la vida de una forma tranquila, invitación a la tranquilidad, no desesperarnos, tomar las cosas en serio, pero no desesperarnos. Y con respecto, entender que, por ejemplo, yo ya no puedo tener el mismo acercamiento a mis amigos, ya hay obligatoriamente, sin dejar de ser amigos, dejar de ser, sin dejar de ser la esencia de la persona, porque sin amigos, sin sociedad, no tiene sentido la vida. Como decía un conferencista mexicano, creo que se llamaba, creo que llama Miguel Ángel Cornejo, creo que llama, que decía es que la gente tiene que empezar a entender primero que todo que este no es una época de cambios. No, es que estamos en una época de cambios. No, tenemos que meternos a la cabeza sin lugar a duda que esta no es una época de cambios. Es un cambio de época. Así de sencillo. Y ya tocando el tema de las familias, cuando estamos encerrados, hay muchas que no aplican esto y que más bien mantienen peleando o no se soportan y viven ahí como de disfraz, porque les toca quedarse en la casa, si no, no se soportan. Y cada día están volviendo esto más peor. Entonces yo quería que se dijera que propondría, pueden hacer actividades o, o formas de relacionarse para que las familias pues estén mejor. Gracias, me parece interesante el enfoque que usted le ha dado porque es una de las grandes preocupaciones. En verdad me parece que es un tema en el que el nivel de educación, el campo de la educación va obligatoriamente a tener que jugar un papel determinante. La gente, primero que todo, porque todo eso son conductas desviadas, lo que hablan de la famosa teoría Labeling Approach, la gente que no se deje etiquetar y que no está preparada para estar en un determinado sistema y no sabe cómo actuar. Entonces, lo primero que hay que hacer es educar a la gente. Esto que estamos viviendo, de la violencia intrafamiliar, de las violencias contra menores, del incremento de ciertos delitos, de la gente que quiere sacarle provecho ilícito a la situación, es sin lugar a duda la consecuencia de una cultura mal arraigada, de malos hábitos, de malas costumbres, y por lo tanto, aquí tenemos que volver a retomar el tema de los valores. Aquí tenemos que volver a recordar que, aunque parezca anticuado, Carreño existió y que las normas no son etiquetas que hay que cumplir por comportarse de determinada manera, sino aprender a ser tolerante y a entender a los demás. Bueno, señor Merquise, me parece muy bien sus respuestas. Un ciudadano que ha cambiado mucho en sus formas de relacionarse con las demás personas, que tiene buen vocabulario, que su trabajo se ha visto afectado, su salud también, y que
primordial que todo, pues es consciente de lo que este virus puede pasar y de lo que los gobiernos están haciendo en el planeta. Y también su enfoque hacia este confinamiento me parece muy bien, porque toma temas como la relación entre la familia y que nos debemos querer y aprovechar estos tiempos de pandemia. Esa es la función, eso es lo importante, considero yo. Así que sus respuestas me han dado gran impresión y me ha gustado su enfoque que ha tomado. Así que lo felicito por esta Muchas gracias a respuesta. usted, Sebastián. De verdad que es una linda oportunidad que me ha generado de expresarme y pues me cogió por sorpresa porque no sabía concretamente el enfoque de las preguntas, sabía que me iba a preguntar de este tema y muchas gracias por darme la oportunidad de recapacitar sobre este día a día. Muchas gracias. Muchas gracias.